A venir ahora sí a la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Quiero pedirte que abras tu Biblia. Estamos estudiando el libro de Hechos, ¿verdad? En el capítulo número 12 del libro de Hechos. Quiero pedirte que ahí abras tu Biblia. Hoy quiero concluir y francamente es una enseñanza que, me llevó estas 2 semanas para compartirte, pero no quise terminar la semana pasada así rápido, porque todavía hay mucho que podemos aprender de esta increíble historia, ¿verdad? Hechos capítulo 12, y si ya tienes ahí abierta tu Biblia, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Y gracias, Señor, porque tú has prometido, Dios, estar en medio de nosotros. Y te pido que hoy bendigas tu palabra, que, Señor, sea de edificación a cada vida y conforme a cada necesidad, conforme a cada corazón, seas tú, solo tu Espíritu Santo, el que hable en cada uno de nosotros, Señor, porque entendemos que eso es lo sobrenatural de tu poder y de tu presencia, que tu palabra, Señor, es para cada uno en particular y tú quieres, Señor, hablarnos. Úsame, ayúdame, Señor, y dame, Señor, las ideas correctas para poder transmitir lo que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, recordamos la semana pasada que Pedro, ¿verdad?, está en la cárcel, que está pasando un momento complicado en su vida, y no solamente el apóstol Pedro, sino también la iglesia, ¿verdad? Es el momento, el inicio, ¿verdad?, de un tiempo de persecución. La iglesia empieza a ser perseguida. No solamente había sido perseguida o asediada por los mismos judíos, ¿verdad?, los religiosos que se oponían a que se predicara el evangelio, sino también por el imperio romano, ¿verdad? En este caso por Herodes Agripa, que era el gobernador de esta región y que él es el que toma la iniciativa, veíamos la semana pasada, para tomar a algunos cristianos, para maltratarles, así lo dice la Biblia, en otras traducciones dice para torturarles, para hacerles daño. Y a Jacobo, el hermano carnal de Juan, lo mata, ¿verdad? La tradición dice que le cortó la cabeza, ¿verdad? Fue decapitado. Jacobo no fue el primer mártir. Recordemos que antes ya Esteban había dado su vida, ¿verdad?, por causa del evangelio, pero sí fue el primer mártir de los 12, podríamos decir así, ¿verdad? De los 12, él fue el primero. Jacobo, ¿verdad? Jacobo y Juan, que eran hermanos de sangre, que en la Biblia se les dice, ¿verdad?, que se apellidaban Boanerges, ¿verdad?, hijos del trueno, estos que andaban juntos y que eran muy cercanos a Jesús y que Jesús siempre estaba con ellos, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces era uno de los líderes más relevantes en Jerusalén, Jacobo, y Herodes Agripa lo mata, le corta la cabeza. Y no solamente hace eso, sino toma a Pedro, ¿verdad?, el apóstol Pedro, y lo mete a la cárcel y se cruza una fiesta, la celebración de la Pascua, ¿verdad?, una celebración que los judíos celebraban, y por respeto a esa fiesta, dice la Biblia que Herodes esperaba a que terminara para poder sacar a Pedro de la cárcel. Lo más seguro es que Herodes iba a matar a Pedro. Lo más seguro es que lo iba a hacer, ¿verdad? Ese era el plan, esa era la meta, y nosotros entendemos que Herodes Agripa, ¿verdad?, era un hombre malo, ¿verdad? Era el nieto de Herodes el Grande, ya hablamos eso la semana pasada, y después vino un tío, Herodes, ¿verdad? Otro Herodes, ¿verdad?, que también fue el responsable de matar o de dar la orden para que mataran a Jesús. Entonces este es el tercer Herodes Agripa, el nieto, que tiene la misma sangre, la misma maldad, ¿verdad?, hacia el pueblo, hacia Jesús, al evangelio y todo lo que se está haciendo. Entonces nosotros hoy vamos a continuar en el versículo número 6, que nos quedamos ahí. Vamos al versículo número 7. Versículo número 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, ya vimos que iba a ser poco antes del amanecer, ¿verdad?, en donde Herodes ya iba a sacar a Pedro. Esa misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, quiero que nosotros podamos entender aquí algo muy importante. A partir de este momento, Lucas, ¿verdad?, quien está relatando los acontecimientos, y lo más importante, más que Lucas, ¿verdad?, es el Espíritu Santo, nos empieza a dar detalles de cómo Pedro fue liberado. Repite conmigo: detalles. Es interesante los detalles. Ahora, hay veces donde en la Biblia no encuentras tantos detalles. Por ejemplo, veíamos que en Lucas 5:18, la segunda vez en que Dios lo saca de la cárcel, porque Pedro no es la primera vez que está en la cárcel, lo veíamos la semana pasada. En Hechos 5:18 simplemente dice: pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. ¿Ya? Eso es lo que podemos nosotros leer. Pedro está en la cárcel, llegó un ángel, se abrieron las puertas y salió. Pero Hechos capítulo 12, otro momento donde Pedro también está en la cárcel, Lucas, el Espíritu Santo, nos da detalles de la liberación de Pedro. Entonces, ¿por qué quiero detenerme ahí? ¿Y por qué te pido que pueda repetir esta palabra, detalles? Porque cuando Dios va a intervenir en nuestra vida, debemos de aprender que cada detalle es importante. Los milagros que Dios realiza en nuestra vida, cada detalle es que Él tiene el control. A veces nosotros, yo no sé si tú lo has vivido, ¿verdad? Cuando tú ves la mano de Dios en algo, resulta que dices que de casualidad tenías 5 pesos en la bolsa. No, cada detalle para Dios, ¿verdad? Y Dios permite para que su gloria se manifieste. Es decir, esa persona que estaba ahí no es coincidencia. Ese lugar en donde estabas, por donde caminaste, cada detalle, los milagros de Dios, ¿verdad?, se hacen más gloriosos cuando tú aprendes a ver los detalles en el proceso. Cuando esos detalles de verdad te das cuenta que no es casualidad, que alguien caminó por ahí, que alguien cruzó por ahí, que esa persona te llamó por teléfono, que no te subiste al camión. Detalles que a lo mejor nosotros los pasamos por alto. Y los detalles son importantes para poder entender y para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. De tal manera que lo que Lucas nos va a dar son detalles de este milagro glorioso, detalles que son relevantes y que sirven para que tú y yo podamos aprender varias cosas. Y eso es lo que tenemos que ver. No es solamente como en Hechos 5, ¿verdad? Porque a veces va a ser así también. Un milagro sucede y solamente ves la gloria de Dios. Pero yo muchas veces puedo pensar en mi propia vida y en milagros que Dios ha hecho. Y a mí me gusta observar los detalles. Y a veces la gente me platica milagros y me dice: pero pastor, es que fue algo de Dios. Sentí moverme a la derecha, caminé a la izquierda. Fueron detalles, son cosas que Dios utiliza. Porque ¿sabes qué? Vemos a un Pedro que está dormido en la cárcel, un Pedro que está esperando tal vez el día que va a morir, ¿verdad? He confiado en el Señor, pero hay detalles que suceden. Lo primero que quiero que veamos, ¿verdad?, es que se apareció un ángel del Señor. Un ángel del Señor para llevar a cabo la encomienda de parte de Dios. Dice la palabra que cuando este ángel se aparece, ¿verdad?, o llega, se presenta en la cárcel, una luz resplandeció. Porque estaba oscuro, tal vez era noche, madrugada, al amanecer, ¿verdad? Una luz resplandeció y ni aún así Pedro se despertó, ¿verdad? Pedro estaba tan dormido
que eso no lo despertó. O sea, de verdad Pedro dormía y tenía el sueño pesado. Porque la Biblia dice que incluso el ángel, ¿verdad?, lo tocó en el costado. Vamos a ver más adelante eso. Pero lo primero que quiero mencionar es que la palabra ángel es mensajero. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, el apóstol que escribe esta carta nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y en otra versión, quiero leerte en la versión Dios habla hoy, un poquito más clara, dice: porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Y lo primero que quiero decir en este punto es que los ángeles existen, son reales, y Dios los usa muchas veces para ayudarnos, para protegernos, o incluso intervienen de manera extraordinaria en algún momento. Es una realidad. El libro de los Hechos, tú puedes leer la manifestación o la intervención de los ángeles, ¿verdad? Como algo parte, ¿verdad?, de lo que Dios hacía y de la manera en que Dios se movía en medio de la iglesia. Y hoy en día también nosotros debemos de saber que los ángeles, ¿verdad?, son seres espirituales, pero que muchas veces están al servicio de Dios. Y ese es el punto que quiero resaltar, ¿verdad? Ellos están al servicio de Dios, y Dios en su soberanía permite que haya momentos donde ellos nos ayuden, nos cuiden e intervengan en nuestra vida. Amén. Es algo que en la palabra de Dios encontramos. No me puedo detener mucho en este punto, pero si nosotros creemos que tenemos un Dios de milagros, hay un Dios que de manera soberana a veces envía ángeles para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos, para intervenir a favor de nosotros. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que es Él, ¿verdad?, el que enviará. Dice la palabra en Salmo 91, 11 y 12: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán. Entonces, es una realidad, iglesia, es una realidad, hermano. Tú tienes que entender que es parte de lo que Dios hace, pero quiero decir algo muy claro. En ningún lugar en la Biblia encontramos respaldo para que nosotros invoquemos, llamemos u ordenemos a los ángeles. En ningún lugar en la Biblia aparece un pasaje o un lugar donde los mismos apóstoles, ¿verdad?, o la iglesia invocara a los ángeles. Dice la palabra, y lo leíamos, ¿verdad?, los ángeles son espíritus al servicio ¿de quién? De Dios. Y es Dios quien los envía para que puedan bendecir, ayudar a quienes han de recibir, como dice Hebreos, a los herederos de la salvación, que somos tú y yo. Entonces nosotros no debemos de invocar, y lo digo porque a veces han salido esas ideas, ¿verdad? Y a veces hay gente o creyentes, ¿verdad?, que dicen al ángel del oriente y al ángel del occidente, y le ordenamos. No, o sea, nosotros clamamos a Dios, nosotros pedimos a Dios en el nombre de Jesucristo, y Dios de manera soberana va a intervenir a favor de nosotros. Amén. Pero a veces nosotros, cuando aprendemos a ver la mano de Dios y mira los detalles, muchas veces esos detalles te permiten ver de manera clara que Él estuvo ahí. Y a veces Él envía ángeles. A veces tú no lo sabes, no te vas a dar cuenta, no lo vas a ver, como en el caso de Pedro, ¿verdad?, que él al final entendió y dijo: ahora entiendo que Dios envió a su ángel
para librarme de la mano de Herodes y de los judíos. Pero aunque a veces no lo veas, aunque a veces no lo notes, a veces hay intervención de ángeles en tu vida. Dios interviene y Dios manda ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, porque Él te va a guardar. Entonces vemos que Pedro está dormido, y está tan dormido que el ángel tiene que tocar el costado de Pedro. Mira, esta palabra, ¿verdad? Cuando dice que tocó, en la versión 60 dice tocando a Pedro, pero la palabra original da más bien la idea de que tocó con fuerza a Pedro. O sea, piensa por un momento, ¿conoces a alguien que duerme así, que casi se muere cuando se duerme? Y que para despertarlo no basta que le digas, despiértate, ¿no? Amor, despiértate. Oye, no, a veces tienes que ir y decirle, despiértate. Y dice, ¿qué pasó, no? Así estaba Pedro. Ese era el nivel, y es importante esto, ¿verdad? Ese era el nivel del sueño de Pedro. Estaba totalmente dormido, no vio el resplandor. Entonces, la semana pasada decíamos que Pedro estaba dormido porque estaba confiado en Dios. Porque él pues decía, Señor, en tus manos está mi vida. Ahora, esto que yo dije la semana pasada, y estás de acuerdo conmigo, pues es una suposición. No conocemos el corazón de Pedro. La Biblia no nos dice nada de lo que Pedro sentía en ese momento. Pero yo quiero pensar que Pedro estaba confiando en Dios. Pero también podemos nosotros mirar otro aspecto en esta historia. Y el otro aspecto es que a lo mejor Pedro estaba triste, desanimado. A lo mejor él estaba contando las horas para morir. Es decir, él ya no esperaba otra cosa que Herodes lo matara. Y te lo digo ¿por qué? Porque en la Biblia a veces vemos que incluso Pedro mismo se sorprende del milagro. Pedro mismo al final dice, ahora entiendo. De hecho, cuando va caminando detrás del ángel, todavía creía que veía, dice que visión, que una visión era. O sea, Pedro no estaba esperanzado o no anticipaba, ¿verdad?, algo de parte de Dios. A lo mejor él dentro de sí dijo, pues ya, hasta aquí llegué, ¿no? Voy a morir por el Señor, ya murió mi amigo Jacobo. A lo mejor a mí me toca. A lo mejor él estaba confundido. A lo mejor él estaba deprimido. A lo mejor él estaba triste, ¿verdad? Y ¿sabes qué? ¿Por qué lo quiero considerar también este aspecto de Pedro? Porque Pedro, igual que tú y yo, era un ser humano. ¿Y cuántas veces en la vida, cuando las cosas no nos resultan bien, nos desanimamos? Qué padre cuando todo va viento en popa. Qué padre cuando estás viendo la gloria de Dios en tu vida, los milagros, crecimiento, te estás extendiendo, Dios te da gracia. Qué padre cuando te están promoviendo, cuando vas obteniendo oportunidades. Qué padre cuando todo está suave. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van o no son como esperas? De un día para otro, como le pasó a Pedro y a la iglesia. De un día para otro, Pedro está a punto de morir. Y entonces tal vez Pedro decía, pues ya no queda más. Y a veces nosotros, y a lo mejor yo estoy hablando esta mañana a alguien que se encuentra en esa situación, cuando los problemas vienen, cuando a veces algo está pasando en tu vida, porque hablaba la semana pasada del propósito de Dios en tu vida, y el propósito de Dios es que Él quiere cumplir lo que se ha propuesto para tu vida. Pero a veces pasas tiempos de desierto,
O a veces pasas tiempos donde pierdes cosas, alguna enfermedad, algún momento difícil donde estás como en una cárcel, como Pedro. Te encuentras no en una cárcel literal, pero no tienes ganas de seguir adelante. Es que, pastor, si usted supiera que ya lo intenté y no resulta. Es que las noticias que tengo son negativas. Es que no hay esperanza. Así estaba Pedro. Porque aunque encontramos nosotros que la iglesia estaba haciendo oración por Pedro, Pedro era el que estaba, o sea, él era el protagonista, ¿me explico? Es como a veces cuando alguien llega y me pide oración, y de verdad muchas veces yo oro por la gente y le pido a Dios, pero a veces yo digo, wow, que Dios, tú eres el que estás en ese problema. O sea, yo trato de entenderte, yo trato de llorar contigo o de orar por ti o de ¿qué te digo? Pero tú eres el que estás en ese momento en el problema. Tú eres el que lo estás viviendo. Tú eres el que lo estás sufriendo. Entonces Pedro era el protagonista de la historia, ¿verdad? Es el que le iban a dar cuello, ¿verdad? Lo iban a matar. Entonces, lo primero que sucede es que el ángel lo despierta de manera brusca. Es decir, lo primero que le dice es levántate. Levántate, repite conmigo, levántate. Esa palabra, levántate, tiene que ver, ¿verdad?, con una actitud de hacer algo diferente. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Cuando dice la palabra que él dijo, me levantaré. Él estaba en una condición deplorable, pero la palabra y luego la acción fue levantarse para ir a la casa de su padre. Entonces, levántate es lo que Dios muchas veces quiere que tú hagas cuando estás en momentos difíciles. Porque la depresión, la tristeza, el quebranto, hay gente que duerme, está deprimida y no se quiere levantar. Es una característica de la depresión. Estás dormido, no quieres hacer nada, no quieres salir, no quieres ya tocar puertas, porque todo está cerrado. Y lo primero que Dios dice, ¿verdad?, o el ángel le dice a Pedro es: levántate, levántate. Los detalles son importantes, amén. Levántate. Y al instante se le cayeron las cadenas. Porque ¿sabes qué? Cuando tú te levantas en fe, cuando tú te levantas a creer a la palabra, cuando tú te levantas en tu vida, Dios va a empezar a hacer algo sobrenatural en tu vida, amén. Dale un aplauso al Señor. Pero tú te tienes que levantar. Es que Dios no tomó a Pedro y lo cargó el ángel y lo sacó de la cárcel. No fue así. Es que el ángel no lo tomó y Pedro, ya salí, ya estoy afuera, me carga. No, levántate. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Levántate. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y empezamos aquí a ver varias acciones, varios verbos muy interesantes. Dice que entonces, tocando a Pedro, le dijo: levántate. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. ¿Sabes? Aquí hay algunas órdenes que el ángel le da a Pedro. Levántate, cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Ahora, vuelvo a repetir, los detalles son importantes. Y lo que vemos aquí, ¿verdad?, estos verbos que indican lo que Pedro tenía que hacer. Lo que Pedro tenía que hacer. Repite conmigo: lo que Pedro tenía que hacer.
Porque la gloria de Dios va a ser en tu vida si tú haces tu parte. Cuando tú haces lo natural, Dios va a hacer lo sobrenatural. Cuando tú haces. Cristianos que están esperando un milagro pero no hacen nada, no van a ver un milagro. Tú tienes que levantarte, tú tienes que vestirte, tú tienes que ponerte los zapatos, tú tienes que abrigarte y tú tienes que caminar y tú tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas para poder ver la mano de Dios en tu vida. Y esa es la instrucción del ángel. Entonces era algo que Dios estaba tomando el control. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros simplemente nos conformamos, ¿verdad? Y cuando decimos, bueno, es que yo no sé si Dios me va a ayudar. Es que, hermano, ore por mí porque tengo este problema. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos trabajando nosotros en nuestra vida? Y entonces dice la escritura que el ángel lo llevó y iba saliendo, ¿verdad? Y pasó por la primera y la segunda guardia y los soldados estaban dormidos. Y yo me imagino la escena y yo me imagino a Pedro asustado. Y si se despiertan, pero cuando llegaron a la puerta o casi a la puerta de hierro, repite conmigo, puerta de hierro. Los detalles son importantes. No era una puerta de madera, no era una puerta que se podía abrir fácil. Era una puerta de hierro. ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios que cuando llegaron a esa puerta de hierro, la puerta se abrió por sí misma. ¿Te imaginas eso? Pedro estaba mirando todo esto. Ahora la Biblia dice, y quiero que recuerdes esta escritura, iglesia, Apocalipsis 3:7 dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Porque cuando Dios te abre puertas, nadie las puede cerrar. Nadie, hermano. Cuando Dios abre puertas, por muy difíciles, por muy complicado, Dios tiene el control. Puertas de hierro. Y va caminando Pedro, me imagino, ¿verdad? Y está la puerta de hierro, ¿verdad? Y de repente, como cuando tú entras a un centro comercial y las puertas se abren, ¿no? ¿Verdad? Fue el inventor de este método, ¿verdad? Las puertas se abrieron. Pásale. Y Pedro está sorprendido. Y todo esto, hermano, sucedió, ¿verdad? Por la mano de Dios, sin armas, sin peleas, sin influencias, ¿verdad? Solamente con el poder de Dios. Y la Biblia dice, ¿verdad? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él es quien está con nosotros. Pero cuando nosotros entramos, ¿verdad?, en momentos de angustia, lo que tenemos que hacer es levantarnos. Es creer que el milagro viene y Dios va a hacer algo. Porque la oración tiene poder. Y yo te decía la semana pasada, si nosotros dedicáramos el tiempo de orar, ¿verdad?, el tiempo de buscarle a Él en medio de nuestros problemas, las cosas serían diferentes. Porque sabes, todo esto que vemos fue una respuesta a la oración de la iglesia. Ahora vamos a avanzar, porque cuando Pedro sale, dice que entonces en el versículo número 11, hasta ese momento Pedro entendió que el Señor había enviado a su ángel
y dijo: ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Y habiendo considerado esto, a veces los milagros en nuestra vida suceden. Iglesia, no seamos incrédulos o a veces pasan y no los vemos. Los detalles son importantes. Dios guarda nuestra vida. Dios nos protege. Dios nos cuida. Hace años, y te lo quiero platicar, te lo quiero compartir, y ya pasó el tiempo, pero creo que es algo que te puede bendecir. Hace años yo estaba buscando a Dios, orando. Era un momento muy especial en su presencia. Y de repente el Señor habló a mi corazón y me empezó a recordar momentos cuando yo era joven, donde yo había pasado situaciones difíciles y no me había pasado nada. Por ejemplo, empecé a recordar cuando yo iba en bachilleres. Hubo un momento donde en una ocasión unos porros llegaron a la escuela. Yo iba caminando en la banqueta con 3 amigos y de repente venían unos porros de frente hacia nosotros a entrar a la escuela. Pero yo recuerdo que esos porros eran muchos jóvenes que venían de frente con nosotros y yo traía 3 amigos y estos porros empezaron a golpear a mis amigos y a mí no me hicieron nada. O sea, yo me acuerdo que me asusté y yo no supe qué hacer, y cuando yo volteé, mis amigos ya los estaban golpeando. De hecho, uno de esa noche no apareció, ¿verdad? No llegó a casa y apareció al día siguiente en un hospital, todo muy lastimado, muy herido, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que yo pasé y yo me asusté demasiado, pero finalmente pasé por ahí. Y íbamos hacia el camión, me acuerdo que era la ruta 100 en ese tiempo, y íbamos hacia la parada, y cuando pasé de esa bruma de porros golpeando a estudiantes, ¿verdad? A mí no me pasó nada. Entonces yo llegué a casa muy asustado y bueno, pues yo dije: Señor, tú me guardaste. Pero en esa ocasión que yo estaba orando, pasaron muchos años después, yo estaba orando y estaba en la presencia de Dios, y Dios me permitió ver algo. Y Dios me dijo: mira, yo quiero que entiendas algo. Yo siempre te he guardado. Sabes, yo en mi vida nunca me he peleado. Nunca. Nunca nadie me ha causado bronca. Y he tenido momentos en situaciones donde he visto de manera como este milagro la mano de Dios. Y en ese momento Dios me mostró, y fue como una revelación, como una visión, donde Dios me dijo: yo todas esas veces te he cuidado y te he guardado. Y hay ángeles que yo he mandado para que te protejan. ¿Y sabes qué fue lo más impresionante? Y es mi experiencia lo que te platico, que en esa visión yo pude ver un ángel que estaba al lado de mí. Impresionante. Una cosa que yo mismo me espanté. Y él me dijo: yo envío a mis ángeles para guardarte. No tengas temor, porque yo siempre voy a estar contigo, como lo estuve aun cuando tú nunca supiste. Porque eso, como este ejemplo que te doy, mis ángeles te estaban protegiendo. Y sabes, hermano, nosotros podemos entender que a veces las cosas que nos pasan en la vida es mera coincidencia, pero yo te voy a decir algo: Dios cuida de tu vida, y el propósito que Él tiene para ti, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Él tiene el control de todo. Y a veces tú puedes sentirte en momentos aprisionado, en momentos
atado, en momentos que no vas a salir. Pero sabes, cuando tú crees al Señor, cuando tú te levantas, las puertas se van a abrir. Dios te va a dar gracia, Dios te va a dar favor, Él te va a ayudar, Él va a hacer que lo imposible sea posible. Amén. Él va a hacer que suceda. Pero aprende a ver los detalles, aprende a observar los detalles en tu vida. No son coincidencias. No es coincidencia que estaban ahí las sandalias de Pedro, la ropa de Pedro. Los detalles son importantes. Y ¿sabes qué? Es interesante que cuando llega a la casa de María, ¿verdad? Cuando él considera llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, encontró, ¿verdad?, esta puerta que estaba cerrada. Todas las puertas se abrieron, pero la puerta de la casa de María estaba cerrada. Y dice que la gente, ¿verdad?, Rode, esta chica, cuando oyó que era Pedro. Ahora, piensa esta escena. Los están persiguiendo. Ellos están orando en una casa. Están escondidos. Es más de medianoche. Y entonces Pedro llega y tal vez toca la puerta y dicen, si abrimos, tal vez sean los soldados. Entonces Pedro empieza a gritar y dice, ábranme, soy Pedro. Y es por eso que la chica oyó la voz. Dijo, ¿Pedro? ¿Es Pedro? Dice que entonces, versículo 13, cuando llamó a la puerta, ¿verdad?, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro y de gozo, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y la gente, la iglesia, ¿verdad?, le dicen, no es Pedro, es su ángel. O sea, ellos decían, esta palabra su ángel también se traduce, ¿verdad?, como es su espíritu. O sea, ya lo mataron, tal vez simplemente no es Pedro. Y quiero terminar con esto, iglesia, porque yo decía, ¿cómo esta situación? La iglesia está orando por él sin cesar, pero vemos un grupo de hermanos incrédulos al milagro. Y en ese momento vino la palabra. Fue un grupo, porque la iglesia no era solamente la casa donde estaban en casa de Juan Marcos, de María. La iglesia era más que eso. La iglesia era todos los cristianos que tal vez estaban en otros lugares, en otras casas, orando por Pedro. O no solamente era ahí. Pedro se dirigió a esa casa, a ese lugar, pero la iglesia era la que estaba orando. Y nos habla, la lección es, ¿verdad?, que tú puedes orar, pero sin fe. Puedes orar sin fe. No creas que por ser cristiano y porque ahora oras, ya toda oración va a llegar al trono de Dios. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la oración es el medio. La oración es el medio para pedir a Él, pero sin fe. Muchos pueden orar y no tener fe. ¿Y sabes cómo se nota? Porque en su oración hay incredulidad. ¿Cómo va a ser posible? En su oración hay duda. En su oración es que, Señor, te pido que nos des este lugar, pero no tenemos el suficiente dinero. Y muchos dirán, bueno, pastor, pues sí, pero hay duda. Y yo la puedo tener también. Pero ¿sabes qué? Tu oración acompañada de fe mueve la mano de Dios. Por eso tenemos que aprender a orar, y a orar con fe, a orar creyendo. ¿Y sabes por qué Dios se movió? Por la fe de su iglesia, por la fe tal vez de miles o de cientos que estaban orando,
y no representan, ¿verdad? O la casa de María no representa el 100% de la iglesia, porque el detalle me dice que la iglesia, todos los hermanos hacían oración por Pedro. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle al Señor hoy que realmente Él nos levante. Y si tú estás pasando por una situación difícil, o si tú estás pasando por algún momento complicado, o a lo mejor tú sabes que necesitas un milagro de parte de Dios, un milagro que Dios traiga a tu vida, a tu familia, a tu casa, yo quiero invitarte a que hoy te pongas de pie. Yo quiero invitarte a que hoy podamos terminar orando al Señor. Y el ponerte de pie indica: Señor, yo me levanto. Señor, yo creo. Señor, yo voy a hacer lo que a mí me toca. Señor, yo voy a seguir avanzando. Señor, yo voy a seguir caminando. Señor, no me voy a paralizar, no me voy a quedar dormido. Señor, yo creo que tú tienes el poder. Yo creo que tú lo vas a hacer. Vamos, iglesia, dile al Señor esta mañana: yo lo creo en mi vida, yo lo creo en mi familia, yo lo creo en mi casa. Señor, no voy a descansar, voy a orar, y voy a orar hasta que vea la respuesta tuya, y voy a orar, Señor, hasta que tu gloria se manifieste. No me voy a quedar sentado, no me voy a quedar esperando. Señor, yo hoy te pido, hoy yo creo, Padre, que tú eres un Dios de poder, y Dios, un Dios de milagros, que muchas veces has enviado tus ángeles para guardarme, para librarme, para cuidarme. Gracias, Señor, porque aunque no los he visto, están ahí, porque a lo mejor muchos lo han visto, los han visto. Señor, gracias, gracias, Padre, por los momentos donde vemos los detalles de los milagros, porque no es coincidencia, no es suerte. Detalles son importantes en los milagros, detalles son parte de tu gloria, detalles nos ayudan a entender que si no hubiera sido así, no hubiera sucedido. Padre, enséñanos a ser sensibles, enséñanos a mirar, Dios de milagros, Dios de lo imposible, Dios de poder, Dios que lo puede hacer en nuestra vida. Yo bendigo a tu iglesia y yo te pido que tu presencia sea sobre cada familia, sobre cada persona. Hermano, Dios te bendiga, que el Señor derrame gracia sobre ti. Yo esta mañana oro y declaro propósito, y declaro destino, y declaro que Él lo va a hacer en tu vida. Te levantas y Dios lo va a hacer, te levantas y Dios lo va a traer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a cada persona esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Señor, adora al Señor, alaba al Señor y dile: Señor, yo lo creo, lo creo, y vamos a seguir orando hasta verlo, y vamos a orar hasta que veamos la respuesta, y vamos a orar, Señor, hasta que tu gloria, hasta que tu luz resplandezca en medio de la oscuridad. Padre, así lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos que tú nos bendigas y que nos guardes, Señor. Y si hay alguien que viene por primera vez, yo te invito que ahí donde estás hoy le digas a Jesús que necesitas de Él, que le digas a Jesús en tu corazón que Él puede llenar tu vida. Dile a Jesucristo esta mañana: Señor Jesús, yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Si estás pasando un momento oscuro, hoy esta palabra es para ti. Jesús te ama y Jesús desea bendecirte. Y Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.